Vean nada más con lo que me vine a topar. Es una publicación que está en la web de insightcrime.org, pero que no es de ellos. De hecho, es de Animal Político, de los periodistas Arturo Ángel, Paris Martínez y Daniel Arrea, que conocemos. Yo, bueno, Animal Político la sigo frecuentemente. Esta publicación no la había visto. Vienen unas gráficas, ahora la compartimos completa, la leemos para que se den cuenta, pero pues es que me llamó la atención justamente por el título. Esclarecer homicidios impunes en México tomaría 124 años. Esto suponiendo que ya el día de hoy pararan, porque se siguen sumando 70, 80, 90 asesinatos diario. Entonces es un cuento de nunca acabar. No vamos a ver hacer justicia a cada una de las víctimas en lo que nos quede de vida, a ustedes y a mí, ni a sus hijos. Es un absurdo. Vean nada más. Viene aquí una historia, ¿no? Hace años que Laura dejó de contar muertos. Ya los dejamos pasar, según dice. Es solo otro más. Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective. Una detective dice, ya los dejamos pasar. O sea, ya los dejamos pasar. Pero he llegado a tener 5 homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando. Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato, ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial como se pide en Estados Unidos o Canadá. Basta con que ahí te pongan como pasó conmigo. Reconoce. Aquí viene el dato, ¿no?, de que es de Animal Político. Ella gasta buena parte de su semana en escribir memos para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla, o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes, o quizá tóner para la impresora. No siempre hay recurso para comprarlo, así que también ahí andamos mendigando tóner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo. Y en medio de todo esto intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan. No se archivan ni se cierran los casos, pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto, y así se quedan. No por nada, esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes. Y vienen estas tablitas, por ejemplo, dice ahí, impunidad de los homicidios en México. La impunidad en los casos de homicidio entre 2010 y 2016 en México es casi del 100%. Y vienen, por ejemplo, del total de víctimas, nada más por tocar el estado de Chihuahua, van disminuyendo en relación al número de delitos, de víctimas más bien, y bueno, pues no necesariamente el número de sentencias. Chihuahua, 17,580 víctimas de 2010 a 2016. Sentencias, 277. Sin sentencia, 17,353. Y ahí para abajo, ¿no? México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz. Vean el Estado de México. Es la muestra más clara de lo que es el cártel del PRI. Bueno, y Chihuahua, que ahora lo gobierna el delincuente Corral, pero que estuvo gobernado por el cártel del PRI hasta que se fugara César Duarte, ¿no? Sinaloa, es que es, de verdad, es una... Miren, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, de 6,279, que es el que más sentencias tiene. La Ciudad de México, 6,279 homicidios, 1,471 sentencias, pero aún así, la gran mayoría no ha recibido justicia, no hay una sentencia.
Laura es un alias para proteger su identidad, dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle. Según los datos oficiales, si contamos los 6,237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar. En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de 1,000 homicidios que siguen impunes. El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación. Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154,557 personas en México y 94.8% de esos casos no hay culpable sentenciado. Esto de acuerdo a los datos del INEGI. En 27 de 32 estados, el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera 90%. Solo se salvan Jalisco con 88.9%, vean, de casos no resueltos, Ciudad de México con 76.5% y Yucatán con 56.5%, entre otros estados. Pero miren, el caso de Yucatán, déjenme me regreso, vean ustedes, es que aquí ya no se trata de que no puedan, aquí se trata de que les vale madre, de que el aparato de justicia no funciona, porque estamos hablando que Yucatán tiene uno de los índices más bajos de asesinatos del país, 309 en este periodo de tiempo comprendido entre 2010 y 2016, es decir, 7 años. Bueno, en 7 años no han logrado solventar los 309 casos, solamente 134. Entonces, aquí ya no se trata de que no puedan, aquí ya se trata de incapacidad de la policía, se trata de que les vale madre, en pocas palabras, ¿no? Y que en Yucatán las personas, los policías de investigación, pues han de estar rascándose la panza, ¿no? Porque no creo que hagan algo positivo, no lo creo, porque aún así el 56.6% de los asesinatos en Yucatán no se resuelven. Es una tontería. Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según la ONU. Esto a mí me ha tocado verlo, no conozco Asia, pero bueno, donde yo vivo, híjole, es que es prácticamente imposible que cuando alguien mate a una persona no lo detengan y que no vaya a juicio y que no lo sentencien. Yo la verdad, pues de lo que me ha tocado ver, yo no sé de un asesinato, seguramente lo hay, no sé de algún asesinato que no haya terminado con la detención del culpable. Seguramente hay, pero vean qué tan difícil es que me acuerde siquiera, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál? Porque no es la regla, es una excepción, contrario de lo que pasa en nuestro país. Continúo. Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de 2,000 millones de pesos cada año. De 2008 a 2015 pasó de 27,000 a 43,000 millones. Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad. Ya ven que en los últimos días hemos hablado aquí en el canal que el problema pues, puede ser la corrupción, pero corrupción hay en todos lados.
El problema grave es la impunidad. O sea, puede ser corrupto, puede ser asesino, puede ser lo que sea. Ese no es el punto. El punto es que no te castigan y por lo tanto sigues siendo corrupto, sigues siendo asesino, sigues siendo ladrón, porque no hay quien te castigue. Continúo. Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias, forenses, para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan. La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi 95% de los municipios se carece de una fuerza policíaca capacitada, aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información del propio INEGI. Me fascina que los datos los saquen del gobierno para exhibir sus propios datos. Porque todavía dijeras, bueno, son datos de una ONG, el gobierno podría salir a decir, no es cierto. Pero cuando los datos son de una institución del gobierno, pues ya ahí, ¿qué dice el gobierno? ¿Que sus propios datos son mentirosos? No, no puede. Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan. Impresionante. Pues, o sea, ya podría dejar de leer la nota ya, desde aquí, punto, se cerró el caso. Si no hay en la mitad de los estados fiscalías especializadas para estos casos, pues ¿qué le estamos buscando? Nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Vamos a hacer otra cosa, olvidémonos del tema de la seguridad, vamos a plantar arbolitos todos en el país y muy contentos, que se sigan matando al fin y al cabo, no va a castigar nadie a nadie, punto, se acabó. Peor, hay cosas peores, hay casos que sí se investigan, pero donde importa buscar la verdad, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Los resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes. Es uno de los problemas más graves. Las cárceles de nuestro país están llenas de gente inocente. Las fallas en el proceso de investigación. En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, los de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público. En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta en este periodo de tiempo, 2010-2016, y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del Ministerio Público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, cada agente del Ministerio Público resuelve menos de 2 casos al año. Como arroja el cruce de datos del INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago. Y luego aquí vienen, cantidad de años que se demoraría resolver los homicidios en los diferentes estados. Colima, 571 años. Chihuahua, pues, casi medio siglo. Colima, más de medio milenio. ¿Sí lo ven? Más de medio milenio. Y ahí véanlo. Chihuahua, Guerrero, Morelos 394 años, México 225, Michoacán 207 años, y aún así a Yucatán 9 años. En Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pues no hay datos, no existen datos. Entonces, pues ni siquiera hay datos, ya no esperemos que resuelvan un caso, no son capaces de proporcionar datos al propio INEGI. Pero ese es solo un promedio nacional. En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes. Otro promedio nacional, cada Fiscalía de Homicidios en México tiene
menos de 2 policías de investigación para ayudar a investigar. ¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobre todo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay 1,600 policías de investigación, pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar que según Laura, los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios. Samuel Castillejos, exfiscal en Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas, porque no hay quien lo haga. ¿Cuánto gana quienes tienen la responsabilidad de esclarecer homicidios? Para los agentes del Ministerio Público, el salario promedio en el país es de 22,000 pesos. Los policías de investigación tienen un salario promedio en 20 estados revisados de 13,693. Comparado con otros países, tenemos detectives mal pagados. En Brasil, por ejemplo, los agentes ganan más del doble que los mexicanos. $2,285 al mes, mientras que en México, pues 979. Y en Estados Unidos ganan 9 veces más, $8,650 contra los $979 que gana un agente en nuestro país. Un dato no menor, Laura aclara que aunque en Nuevo León el sueldo del policía, 21,000, es mayor que en otros estados, tienen que poner de su bolsa para compensar carencias que enfrentan como falta de balas o de gasolina para sus autos. El fiscal mexiquense Gutiérrez González calcula que varios de sus compañeros gastan hasta la mitad de su salario en transporte o gasolina para sus autos y en otras carencias materiales que tienen en sus agencias. Aquí, insistimos, no es que no haya dinero. Ya vimos el gasto en seguridad. Es impresionante. Aquí pasa que se lo roban. Ese es el punto. Pero si esta es la situación de los fiscales, los policías preventivos están peor. Miren nada más estos datos. Ellos no investigan los homicidios, pero sí tienen una función considerada vital para la resolución de un caso, según el Código Nacional Penal, resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Y de esos policías nos faltan, al menos el doble. Según el informe Modelo Óptimo de la Función Policial, México debería tener una tasa de 1.8 policías estatales por cada 100,000 habitantes para estar al nivel de promedios internacionales, pero apenas tiene 0.8. En promedio, México tiene 8 policías preventivos para reaccionar por cada homicidio y cuidar el lugar de la evidencia, pero hay contrastes. En Yucatán, el estado con mayor impunidad, tienen un promedio de 81 policías para reaccionar por cada homicidio, mientras que en Colima y Guerrero hay 2. Bernardo León Olea, jefe de la policía de Morelia, dice que reclutar nuevos policías no es sencillo y una de las razones es el sueldo. Datos del INEGI señalan que 40% de los policías ganan entre 5,000 y 10,000 pesos. Pero en realidad, uno de cada 5 policías municipales en el país gana menos de 5,000 pesos mensuales. Hay 4,900 policías municipales que no reciben siquiera un sueldo fijo. Y la capacitación, bueno, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena del crimen. Pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI que revelan que solo 135 de los 2,463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para preservar el lugar de los hechos. Pues no se esperen que se resuelvan los delitos, ¿no? Una jueza en Nuevo León, entrevistada para este reportaje, cuenta que de los casos que ha recibido en los últimos 2 años, 70% se caen en la fase inicial. Ni siquiera llegan a juicio por errores cometidos en la escena del crimen que deberían haber resguardado los policías. ¿Hace falta algo más?
Es México, ni peritos ni morgues. En la investigación de un homicidio, el rol de los peritos es clave, explica Héctor Hawley, perito criminalista de Ciudad Juárez. Nuestro trabajo es establecer la verdad histórica científica de un hecho. Se trata de buscar la relación que existe entre la escena del crimen, el agresor y la víctima con evidencias. El problema es que no hay peritos suficientes. Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca, es un ejemplo. El cuerpo de la señora Avelina García estuvo 2 horas tendido en el suelo de un bar sin que se pudiera hacer nada porque solo hay 2 peritos en criminalística, uno de ellos que en realidad estudió arquitectura. Y ambos en ese momento, estaban en otra emergencia en una localidad contigua. Además, el cuerpo lo tendría que haber recogido un perito en medicina de campo, que es el experto indicado para analizar su posición y características, pero no hay en Tuxtepec, por lo que el levantamiento del cadáver lo hacen los empleados de la funeraria. La funeraria Triunfo, sin trajes especiales o botas para no contaminar la escena y sin bolsas especiales para preservar el cuerpo y protegerse también ellos. El cadáver de Avelina García fue llevado al panteón municipal porque en Tuxtepec tampoco hay una morgue para la necropsia de los cuerpos. Sergio Palacios, coordinador de balística forense de Guadalajara, asegura que requieren el doble de plazas. Según los datos oficiales, mientras Ciudad de México tiene un promedio de 9 homicidios nuevos por año por cada perito criminalista y 23 casos nuevos por perito químico, en Guerrero el promedio es de 51 homicidios por criminalista y 115 casos por perito químico. Mi agencia no tiene un médico legista. Ay, escucharon bien. No tiene un perito en criminalística. No tiene instalaciones para poder atender a una mujer lesionada. Carecemos de absolutamente todo. Ahí, en esa agencia, yo soy el agente del Ministerio Público y el que recoge la basura. No hay nadie más que yo, dice Gabriel Gutiérrez, el agente del Ministerio Público mexiquense. Es una mentadota de madre para que vean cómo está el sistema de justicia, el aparato de justicia del país. Yo la verdad me quedé sorprendido con estos datos, son de miedo. Esta tabla es una burrada, no manchen, más de medio milenio, para que en Colima se puedan esclarecer todos los delitos, milenio. Más de medio milenio. Yo nada más les recuerdo algo, los españoles llegaron a América en 1521 a nuestro país. O sea, tenemos poquito más de 500 años, ¿no? Bueno, ni siquiera llegamos a los 500 años, perdón, desde que llegaron. Bueno, pues se necesitaría más o menos ese periodo de tiempo, más o menos, para que el mismo periodo de tiempo, vean todo lo que ha pasado de historia en nuestro país. Se necesitaría un periodo de tiempo más largo todavía, con unos 50 años más, para que se pudieran esclarecer a este ritmo todos los casos de crímenes, de homicidios en el estado de Colima. Sin comentarios.